No somos una mayoría en la humanidad. Sin embargo, algo que sí debemos tener claro es que todos los seres humanos estamos llamados al encuentro con Dios. Por naturaleza somos seres espirituales y necesitamos una experiencia de Dios. El hombre está por naturaleza abierto a Dios. Y en ese sentido, lo primero que nosotros debemos identificar, y ya lo decía el Concilio Vaticano II, de hecho, lo oramos el Viernes Santo. Ustedes recuerdan, en la liturgia de la palabra, de la pasión del Señor, hay un momento que se llama la oración universal. Y el obispo o el sacerdote va rezando primero por un grupo de personas, por los judíos, que por los que creen en Dios, por los católicos, por los cristianos, por los que creen en Dios, por los que buscan a Dios, por los que no creen en Dios. Porque los seres humanos tenemos esa libertad, tenemos esa condición espiritual, pero el Señor no fuerza a nadie. La experiencia va llevando una respuesta a Él. Y el Concilio Vaticano II decía o dice que las personas que honestamente buscan a Dios también encuentran la salvación. Nosotros hemos encontrado en Jesucristo esa respuesta y por lo tanto estamos invitados a vivir su camino. Y hemos encontrado en el Evangelio de Jesucristo el camino que nos lleva a Dios. Y de esta manera, al entrar en esta vida, pues por supuesto estamos llamados a vivir coherentemente con ella. Que haya otros que creen de maneras distintas no puede ponernos en la situación o de excluirlos o de pensar que están perdidos mientras busquen honesta y sinceramente a Dios. Ya Dios en sus designios sabrá cómo los lleva hacia Él. Pero hay una cosa de fondo, buscar honestamente a Dios. Lo que no está bien es cerrarse a Dios. Cerrarse a Dios. Somos seres espirituales, pero pretender mutilar de nuestra naturaleza esa condición de apertura a Dios no está bien. Ahora, enfoquémonos en los cristianos, los que son de los nuestros o los que no son de los nuestros. El capítulo 17 del Evangelio según San Juan dice claramente el Señor en el versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Realmente no significa que es lo mismo ser una cosa o que otra en la fe cristiana. El Señor quiere la unidad. Y la división entre los cristianos es algo que hiere el corazón y el proyecto salvador de Jesús. Él nos ha querido en comunión, en unidad. Existen diferentes confesiones religiosas, iglesias históricas con sucesión apostólica, que en algún momento de la historia, desde el siglo, finales del primer milenio, el inicio del segundo milenio, por allá en el año 1060 más o menos, se dio una primera ruptura histórica muy grande entre Oriente y Occidente y surgió la famosa iglesia ortodoxa, que tiene bastantes también matices, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Son iglesias históricas y con sucesión apostólica. Luego se presentaron también rupturas menos antiguas por coyunturas políticas. Aquella del 1060 fue por una discusión doctrinal.
un tecnicismo teológico, por decirlo de alguna manera. Y se ha venido trabajando por generar una armonía desde el Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI, San Juan Pablo II, el mismísimo Benedicto XVI y el Papa Francisco han venido trabajando en acercarnos a esa iglesia ortodoxa y a nosotros en gestos de dar pasos de unidad. Porque el Señor y su voluntad es la unidad. Se dio luego esa ruptura de coyuntura política y de comportamiento moral de un rey un poco licencioso en su afectividad y consiguió por sus influencias que la iglesia le anulara su primer matrimonio, pero luego también se cansó de la segunda señora y querían que le anularan el segundo matrimonio. Y pues como el Papa no quiso, digo, bueno, yo soy el rey, yo hago lo que quiera, ahora yo me declaro el jefe de mi iglesia en mi reino. Y fundó o suscitó esa división que hoy conocemos como la iglesia anglicana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII. Luego un monje alemán, irritado con ciertamente cosas que no están bien, con dar la impresión de que la gracia se negocia, con la gracia se negocia, se puede vender, las famosas indulgencias, que todavía siguen existiendo en la iglesia, pero que en ese momento, si usted no daba esto, limosna, si usted no daba aquello, pues no se ganaba la indulgencia, y entre más diera, más indulgencias tenía. Creo que eso no estaba bien. Naturalmente, este monje tenía razón. De lo que no tuvo razón es que las diferencias se pueden dirimir en comunión, sin romper la comunión. Y su protesta, por eso suscitó lo que hoy se llaman los protestantes, su protesta llevó a una ruptura de un grupo muy grande de cristianos en Alemania y en otros países. Y ahí surge el protestantismo con Martín Lutero y luego otros monjes. Los que en esos grupos buscan honestamente a Jesucristo y en Jesucristo seguir a Dios, ¿por qué vamos a decir que se van a perder o los vamos a condenar? No, pero sí debemos tener claro la comunión está en el querer de Dios. Y es lo que deberíamos buscar todos los cristianos. Al interior de la Iglesia Católica, siendo nosotros católicos, hay diferencias. ¿Ustedes sabían que en la Iglesia Católica existen 24 ritos? Muy distintos. El rito maronita, el rito melquita, el rito malabar, el rito siro-malabar, el rito copto, el rito caldeo, el rito armeno, por solo mencionar algunos. Son orientales, distintos. La liturgia no es igual a la nuestra, nosotros somos rito latino, pero son católicos, reconocen la autoridad del Papa, están en comunión. Aquí la clave es la comunión. Entonces no es que cada cosa sea entonces vale lo mismo, entonces hoy me voy para el culto allí, me voy para no sé dónde, porque vale lo mismo todo. No, la comunión es muy importante. Y yo quisiera citar en este sentido al hoy cardenal de la Santa Madre Iglesia, que sigue siendo sacerdote, no es obispo, el padre Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia. Dice sobre esto, dice una cosa muy bella. Debemos con esto dejar a cada uno tranquilo en su convicción y dejar de promover la fe en Cristo, dado que uno se puede salvar también de otra manera. Pregunta él. Ciertamente no. Solo deberíamos poner más énfasis en el motivo positivo que en el negativo. El negativo es, crean en Jesús porque quien no cree en Él estará condenado eternamente. No, eso no es lo que nosotros debemos hacer. El motivo positivo es, crean en Jesús porque es maravilloso creer en Él, conocerlo, tenerlo al lado como Salvador en la vida y en la muerte. No andar preocupados, es que estos que no son de los nuestros, los celos, ¿se van a perder o no se van a perder? El que no está contra nosotros, está con nosotros, dice el Señor Jesús. Pero por otro lado también,
El Señor lo que nos está invitando es: comprométete. No estés mirando si otro hace o no hace. ¿Qué estás tú haciendo por extender el reino de Dios y por llevar el corazón el evangelio, al corazón de otras personas? En la primera lectura escuchamos a Moisés, porque también se quejan de esos otros a los que les llegó, ¿verdad?, la efusión del Espíritu, y también se quejaron con él. Y Moisés dice: ojalá todo el pueblo fuera profeta, ojalá todo el pueblo fuera profeta. El Señor, su voluntad es que todos nosotros seamos voceros de su buena noticia en el mundo. No es tanto el problema de quiénes andan por ahí o quiénes no andan por ahí, sino que si nosotros, desde nuestra identidad y nuestras convicciones de fe, debemos sentirnos llamados a ser protagonistas en la acción evangelizadora. Ahora bien, la segunda enseñanza que hoy nos trae el Evangelio es la del escándalo. Escándalo. También otro dolor. Si por ese otro lado está la ruptura de la comunión, la división en la extensión del reino, y lo que debemos trabajar es por la comunión, aquí está el escándalo. El escándalo que puede ser de una autoridad dentro de la comunidad vivida con autoritarismo, la intolerancia desde la autoridad frente a los demás. Miren que ese se puede esconder en esa reacción de los discípulos. Es que si no soy yo, no es nadie. El autoritarismo que puede ser de un obispo, de un sacerdote, de un diácono, de un seminarista, de un religioso o religiosa, pero también de un laico. Es que aquí solo leemos este grupito, podemos hacer la lectura, nadie más. Usted no es de los nuestros, usted no puede leer y participar. Es que nosotros aquí somos los del EPAP y nadie más puede colaborar. Es que nosotros somos de la Renovación Carismática o la Legión de María o Lazos de Amor, no sé, todos los grupos que hay. Y si usted no es de los nuestros, está perdido. Eso es autoritarismo, hermanos y hermanas. El escándalo de cerrarle la puerta y el paso a los que se quieren acercar a Dios. Allí nosotros tenemos que entender que la lógica del reino de Dios y en la iglesia, la fortaleza y la identidad está en el servicio. Y el servidor abre puertas, tiende puentes, acerca, genera confianza. Pero también el escándalo, el segundo rostro del escándalo, está en el escándalo con los pequeños que creen en Jesús. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, otros domingos. Los pequeños, ¿quiénes son? Cuando el Señor toma a los niños y los acerca y les dice a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí, está haciendo un acto profético. Los niños representan a los débiles de la tierra. Y en este caso, los pequeños que creen en Jesús es aquellos que no han llegado no han logrado llegar, a una madurez de su fe, que tienen una fe frágil, que se puede romper fácilmente y que para su crecimiento en la fe requieren de nuestro testimonio, de quienes vamos un paso adelante por nuestras posiciones en la iglesia, por nuestra formación, por nuestro nivel de relación con Dios, que quizás nos tiene mucho más convencidos y somos capaces de dar razón de lo que creemos. Tenemos la responsabilidad de ayudarlos a otros. San Pablo dice: los más fuertes sobrelleven las cargas de los más débiles. El escándalo de, teniendo una posición de mayor madurez en la fe, ser incoherentes. Cuando vuelvo y hago la lista: un obispo, un sacerdote, un diácono, un seminarista, un religioso, una religiosa, un laico comprometido y formado en la iglesia.
no es coherente y da mal testimonio a otros, se puede llevar a muchos por delante, los puede hacer tropezar y caer en su fe. Y debemos entonces velar nuestros pasos. Somos tan frágiles como todos los demás, por lo tanto debemos cuidar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, de manera que no seamos motivo de tropiezo y de caída para los demás. El padre Fidel Oñoro, biblista colombiano, nos dice eso, hermanos y hermanas, que debemos cuidarnos del escándalo, porque el escándalo se refiere al alejamiento de una persona de Jesús por causa de una palabra maldicha o un comportamiento inadecuado por parte de otro discípulo de Jesús. Las consecuencias son el problema. El escándalo, ¿a qué lleva? A que el otro también se aleje de Dios, a que el otro se aleje de la iglesia. Por eso debemos cuidar mucho nuestra vida. Y la tercera enseñanza, mis hermanos y hermanas, para terminar, que está relacionada con el escándalo, es de la radicalidad. Ante la posibilidad del escándalo, la radicalidad personal frente al pecado. Si tu mano, si tu ojo, si tu pie te llevan a pecar, córtatelos. Por supuesto que no se trata de un acto literal, se trata de decir, sé radical frente al pecado. Corta con todas las oportunidades que te puedan hacer pecar. El apego a lo terreno, el querer que siempre, el querer quedar siempre bien ante los demás, o sea, aparecer y quedar bien, sacrificando los valores del reino, las ganas de tener puestos de grandeza, nos pueden hacer pecar. Esas tres actitudes son propias de la naturaleza humana y pueden terminar determinando nuestro comportamiento, llevándonos a apartarnos de Dios. Por eso, ante eso, una respuesta muy bella que nos propone el padre Oñoro, ¿no? En lugar de eso, ¿de qué debemos hacer? Ofrecer una mano que asegure la fe de los demás y la nuestra. Una mirada que ilumine en las dudas a los demás desde nuestra propia convicción. Un pie que apoye los pasos del que vacila y el que tiene dificultades para caminar en la fe en el Señor. Cuando en vez de tender la mano se empuja, cuando el ojo guía hacia las tinieblas, cuando el pie arremete al hermano, ahí es donde hay un escándalo. En lugar de empujar, de conducir a la oscuridad o de poner zancadilla al otro, acompañemos, orientemos, apoyemos. Amén.